En esta primera parte de la clase de bacilos gram positivos veremos el género Clostridium. Se describirán las características del género Clostridium y se analizarán las especies Perfringens, Difficile, Tetani y Botulinum. El género Clostridium está conformado por bacilos gram positivos, grandes, esporulados, es decir, con capacidad de formar esporas. Recuerden que las esporas son formas resistentes de las bacterias que le permiten sobrevivir en condiciones poco favorables y además le permiten diseminarse en forma amplia en el ambiente. No todos los géneros bacterianos son capaces de esporular. De hecho, solamente 2 géneros de importancia clínica tienen esta capacidad. Uno es el género Clostridium, que estamos viendo en esta clase, y el otro es el género Bacillus, que veremos en la parte 2. Otra característica del género Clostridium es que está conformado por bacterias anaerobias, es decir, capaces de desarrollar en medios deprivados de oxígeno. Por lo tanto, para la obtención de energía, estas bacterias deben fermentar, y de hecho, estas bacterias fermentan distintos compuestos orgánicos, entre ellos los azúcares. El reservorio, como ya hemos dicho, en estas bacterias esporuladas es muy amplio. El género Clostridium se encuentra en suelos, aguas, intestino de humanos y también de animales. El género Clostridium presenta al menos 4 especies de importancia clínica: Perfringens, Difficile, Tetani y Botulinum. Todas ellas van a producir patologías diferentes, pero presentan en común la capacidad de producir toxinas. Así, Clostridium botulinum y Clostridium tetani producen neurotoxinas, es decir, que van a afectar el sistema nervioso. Clostridium difficile es capaz de generar enterotoxinas que van a afectar el intestino. Y Clostridium perfringens, como veremos en un momento, es capaz de producir enterotoxinas e histotoxinas, es decir, toxinas que van a alterar el intestino y también los tejidos. Clostridium perfringens es capaz de producir infecciones del tejido blando. Estas infecciones pueden ser de origen exógeno o endógeno. Las infecciones de origen exógeno se asocian mayormente a la contaminación de heridas o lesiones traumáticas, aunque también pueden asociarse a la contaminación de heridas quirúrgicas. Así, Clostridium perfringens puede infectar el tejido celular subcutáneo, y estaríamos frente a una celulitis, o producir infecciones más profundas a nivel del músculo, como es el caso de la miositis purulenta o la mionecrosis o gangrena gaseosa. En este último caso, la bacteria está creciendo en tejido necrótico, es decir, tejido deprivado de oxígeno, y está fermentando los azúcares del músculo. Esto produce una gran cantidad de gas y el paciente sufre lesiones crepitantes, característicos de la gangrena gaseosa. En cuanto a las infecciones endógenas por Clostridium perfringens, tenemos el ejemplo de la endometritis. En este caso pueden ser puerperales o asociadas a aborto. En el primer caso, la infección se produce porque quedan restos de placenta en el útero luego del parto, mientras que en el segundo caso es una infección asociada a un aborto séptico. Algunas toxinas de Clostridium perfringens son capaces de producir diarreas acuosas o enteritis necrotizantes. Estas patologías no son el fruto de una infección por Clostridium perfringens, sino de una intoxicación alimentaria, donde el paciente ingiere las toxinas formadas en los alimentos que previamente estaban contaminados con esporas de Clostridium perfringens. Se describen aquí las distintas toxinas sintetizadas por los diferentes tipos de Clostridium perfringens que le permiten a la bacteria causar las patologías vistas anteriormente.
Por ejemplo, la toxina alfa es una fosfolipasa C. Esta toxina es producida por todos los tipos de Clostridium perfringens, A, B, C, D y E. Esta toxina lisa glóbulos rojos, plaquetas, leucocitos, células endoteliales. Mientras que la toxina beta, que está producida por los tipos B y C, es una citotoxina que forma poros en la bicapa lipídica y que se asocia a la enteritis necrotizante. Por su lado, la toxina tita o perfringolicina, que no figura en el cuadro, es producida por todos los tipos de Clostridium perfringens y es una citotoxina que forma poros de gran tamaño. Esta toxina está relacionada con la toxina de otras bacterias, por ejemplo, la streptolicina, toxina producida por Streptococcus pneumoniae, y también se asocia a la listeriolicina, una toxina producida por un germen llamado Listeria monocytogenes, que es un gram positivo, que lo veremos en la clase 3. La toxina epsilon o citotoxina es producida por los tipos B y D. Esta toxina altera las uniones fuertes entre las células del endotelio, aumentando la permeabilidad vascular. Por último, la toxina iota es otra citotoxina, es la única que actúa a nivel intracelular. Tiene acción dermonecrótica, aumenta la permeabilidad vascular y es producida por el tipo E. En este esquema se sintetizan los factores de virulencia de Clostridium perfringens. Ya hemos visto que esta bacteria es capaz de producir toxinas que actúan mayormente en la membrana citoplasmática de la célula eucariota. Algunas, como la toxina alfa, desestabiliza, mientras otras toxinas producen poros en la membrana que llevan a la muerte celular. La toxina iota es la única que actúa intracelularmente, produciendo la disrupción del citoesqueleto. No debemos olvidar que Clostridium perfringens también produce una serie de enzimas hidrolíticas como colagenasa, DNasa, hialuronidasa, neuroaminidasa, proteasa y ureasa. Todas ellas colaboran con el daño de tejido característico de las infecciones por esta bacteria. Clostridium difficile coloniza el intestino de una pequeña proporción de los individuos, tal vez menos del 5%. Sin embargo, las esporas se encuentran frecuentemente en el ambiente hospitalario, especialmente alrededor de las camas y en los baños. Por lo tanto, los pacientes internados están en su mayoría colonizados con la bacteria. Clostridium difficile es la causa de colitis pseudomembranosa en pacientes con tratamiento antibiótico prolongado. En este esquema vamos a analizar el mecanismo a través del cual Clostridium difficile puede producir colitis pseudomembranosa. En la izquierda se representa el intestino normal con la microbiota en la luz intestinal y representando a Clostridium difficile en una relación mucho menor con respecto a la microbiota normal. Con el uso de antibióticos que afectan la microbiota normal, Clostridium difficile sobrecrece, aumentando su número en relación a la microbiota normal. Este aumento en el número de bacterias, relacionado fuertemente con el fenómeno de quorum sensing, resulta en la producción por parte de Clostridium difficile de toxinas inflamatorias. Estas toxinas van a favorecer la destrucción de los enterocitos, la formación de la membrana o pseudomembrana y la producción de la diarrea. Como vimos en el cuadro anterior, el sobrecrecimiento de Clostridium difficile a nivel intestinal induce en la bacteria la síntesis y la secreción de toxinas, toxina A y toxina B. La toxina A se une a la membrana apical del enterocito. Luego de su internalización, genera cambios a nivel del citoesqueleto, lo que resulta en una alteración de las uniones fuertes entre las células y la pérdida
de la barrera epitelial. A su vez, la toxina A genera la liberación de mediadores proinflamatorios desde la célula epitelial, lo que va a generar un flujo de polimorfonucleares hacia la luz intestinal. Esta desestabilización de la membrana permite que la toxina B atraviese el epitelio y encuentre el receptor a nivel de la membrana vasolateral. La toxina B induce también la liberación de mediadores proinflamatorios, aumentando la respuesta inflamatoria. Este aumento de la respuesta inflamatoria, sumado a la muerte de las células epiteliales, genera la formación de la pseudomembrana, que a su vez interfiere con la absorción a nivel intestinal, causando la diarrea. Clostridium tetani causa una enfermedad llamada tétanos, caracterizada por una parálisis espástica a causa de la acción de una toxina, una neurotoxina, la toxina tetánica, llamada tétanoespasmina. El tétanos puede originarse a partir de heridas contaminadas con esporas. La infección es localizada, con mínima inflamación. Durante la enfermedad, la toxina viaja por vía axonal retrógrada y actúa a nivel de la célula de Renshaw, la célula inhibitoria, generando los espasmos dolorosos. Es común que los pacientes con tétanos sufran la contracción de los músculos maceteros, generando la sonrisa sardónica característica de la enfermedad. En este esquema vamos a analizar el mecanismo de acción de la toxina tetánica, representada por círculos verdes. A nivel de la unión neuromuscular, la toxina tetánica es endocitada por la neurona motora y asciende por vía retrógrada hasta alcanzar la célula de Renshaw o neurona inhibitoria, a la cual accede por el fenómeno de la transcitosis. Es a este nivel, a nivel de la célula de Renshaw, que la toxina tetánica ejerce su acción. La acción de la toxina tetánica es la inhibición de la liberación de los neurotransmisores, en este caso glicina y GABA. La inhibición de la liberación de los neurotransmisores se produce porque la toxina tetánica impide la fusión de la vesícula conteniendo el neurotransmisor con la membrana presináptica. De esta forma, la neurona motora queda desinhibida y el músculo en continua contracción, produciendo entonces la característica de la enfermedad, que es una parálisis espástica. El botulismo es una intoxicación alimentaria seria que ocurre al ingerir toxinas de Clostridium botulinum. Existen 7 tipos toxigénicos diferentes de Clostridium botulinum, pero solamente 4 causan botulismo en el humano. Las esporas de Clostridium botulinum pueden estar contaminando distintos alimentos y al encontrar condiciones favorables germinan y la forma vegetativa de la bacteria produce las toxinas. Al ser ingeridas, las toxinas se absorben a nivel del intestino y pasa a circulación. La toxina botulínica es una neurotoxina que actúa a nivel del sistema nervioso, produciendo parálisis flácida. El nombre botulinum proviene de botulus, la palabra en latín que significa salchicha o embutido, porque se cree que estos fueron los primeros alimentos relacionados con la producción de esta intoxicación alimentaria. Analicemos ahora el mecanismo de acción de la toxina botulínica. Como dijimos antes, la toxina, luego de ser ingerida, se absorbe a nivel del intestino, pasa a circulación y alcanza la placa neuromuscular. La neurona motora es capaz de endocitar la toxina botulínica, que ejerce su acción en la neurona motora. La acción consiste en la inhibición de la liberación del neurotransmisor, que en este caso es acetilcolina. El mecanismo de acción a través del cual la toxina botulínica inhibe la liberación del neurotransmisor
es a través de la degradación de una proteína, la sinaptobrevina, que es la encargada de anclar la vesícula conteniendo el neurotransmisor y la membrana presináptica. Como resultado de la inhibición de la liberación de acetilcolina, el músculo no se contrae y se produce la parálisis flácida propia del botulismo. La acción, el mecanismo de acción de la toxina botulínica y la toxina tetánica es idéntica. Lo que difiere es el sitio donde ejercen su acción. La toxina tetánica también degrada la sinaptobrevina y también impide la fusión de la vesícula conteniendo el neurotransmisor con la membrana presináptica. Pero si ustedes recuerdan, la toxina tetánica tenía su acción en la célula de Renshaw, que es la célula inhibitoria. Por lo tanto, la neurona motora quedaba sin inhibición y el músculo era contraído continuamente. En cambio, la toxina botulínica, vista acá, produce su acción en la neurona motora y la inhibición de la liberación de la acetilcolina produce un efecto opuesto. En este caso, el músculo no puede ser contraído y se produce la parálisis flácida. La utilización de la toxina botulínica o Botox en cosmética es bien conocido. Sin embargo, los primeros usos del Botox fueron terapéuticos. Hoy se tratan patologías como el blefaroespasmo, que es la condición en que el paciente cierra involuntariamente los ojos por espasmos involuntarios del músculo orbicular, las migrañas, la vejiga hiperactiva o el estrabismo, entre otros. Llegamos hacia el final de la primera parte de la clase de bacilos gram positivos. Les agradezco su atención y los espero en la segunda parte de la clase, donde trataremos el género Bacillus.